Muy buenos días, iglesia. Hoy tenemos el último sermón de la serie del discipulado en una sociedad injusta. Estamos estudiando en el libro de Habacuc. Entonces, por favor, vamos a Habacuc 3, Habacuc capítulo 3. Y algo diferente, voy a leer el capítulo en su totalidad, porque este capítulo es una canción. Este hecho es importante porque Habacuc quería que otros cantaran esta oración junto con él. No está aquí simplemente para informarnos sobre la piedad de Habacuc, sino para mostrarnos cómo debemos enfrentar el juicio de Dios. Habacuc capítulo 3, y voy a leer otra vez de versículo 1 a versículo 19. Habacuc capítulo 3 dice: oración del profeta Habacuc, según Sigionot. Sigionot es probablemente es un término literario o musical. Entonces es una oración. Oración del profeta Habacuc, según Sigionot. Señor, he sabido de tu fama. Tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días. Dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira, ten presente tu misericordia. Que con placer arrogante se lanzaron contra mí, como quien se lanza contra un pobre indefenso. Pisoteaste el mar con tus corceles, agitando las inmensas aguas. Al oírlo, se estremecieron mis entrañas. A su voz me temblaron los labios. La carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. Pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Al director musical sobre instrumentos de cuerda. Bueno, ¿han notado una gran diferencia entre los capítulos 1 y 2 y el 3? En los primeros dos, Habacuc está enfocado en los problemas, las injusticias de este mundo, porque sí hay mucha injusticia en este mundo, pero en el capítulo 3 su mirada está fijada en Dios y en su poder. El profeta Jeremías, quien era contemporáneo suyo,
Él les advertía a Israel y a las naciones cercanas del juicio de Dios que venía, como Habacuc. Su nombre favorito para Dios era el Señor, Dios Todopoderoso. En el capítulo 3 de Habacuc, vemos que Habacuc por fin se da cuenta de que la injusticia de este mundo, sí, es grande, pero el propósito, la bondad y la gloria del Señor Dios Todopoderoso es más grande. Y en su sermón, ¿funciona? En su sermón hace 2 semanas, el pastor Esteban nos dijo que en medio de las injusticias y circunstancias ilógicas, Dios nos pide levantar la vista, verlo y dejarlo transformarnos. Otra vez, en medio de las injusticias y circunstancias ilógicas, Dios nos pide levantar la vista, verlo y dejarlo transformarnos. Se cumple este desafío en la vida de Habacuc en el capítulo 3. Esta canción es la evidencia de una mirada transformada, de una vida transformada. Vean conmigo, versículo 2, capítulo 3, versículo 2. Otra vez dice, Señor, he sabido de tu fama. Tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días. Dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira, ten presente tu misericordia. Las obras de Dios, sí, son temibles e increíbles. Y Habacuc acababa de escuchar en los capítulos 1 y 2, acababa de escuchar del juicio venidero del Señor. Y aunque temía los resultados inmediatos de la obra de Dios, aún más quería verla cumplida. Y nosotros hablamos este mes del discipulado en una sociedad injusta. Pero, ¿somos nosotros como Habacuc? ¿Deseamos ver el poder y carácter de Dios más que quedarnos cómodos en medio del pecado? Y Habacuc no consideraba que este juicio venidero fuera algo raro para Dios. En esta canción usó varios ejemplos de la historia de Israel para ilustrar esta verdad. Versículo 3 dice, de Temán viene Dios, del monte de Parán viene el Santo. Temán y el monte de Parán se refieren al monte de Sinaí, donde se reveló Dios mismo. Versículo 7 dice, he visto afligidos los campamentos de Cusán y angustiadas las moradas de Madián. Cusán y Madián son los enemigos antiguos de Israel, enemigos que habían sido destruidos por el poder del Señor Todopoderoso. Versículo 11, el sol y la luna se detienen en el cielo por el fulgor de tus veloces flechas, por el deslumbrante brillo de tu lanza. El versículo 11 nos recuerda una batalla en el libro de Josué, en la que Dios suspendió la rotación de la tierra. Increíble. A fin de que el ejército de Israel tuviera la luz y el tiempo necesario para derrotar a sus enemigos. Habacuc sí tenía razón en temblar, igual con nosotros, porque Dios no ha cambiado. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que adoramos hoy. Pero este temor no llevaba a Habacuc a la desesperanza, sino a la fe. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la fe de Habacuc estaba fundamentada en el carácter
y el poder de Dios, no en su situación. La fe cristiana se fundamenta en el carácter y poder de Dios, revelados por la Biblia y en nuestra vida. Otra vez, la fe cristiana se fundamenta no en nuestras situaciones, no, en el carácter y poder de Dios, revelados por la Biblia y en nuestra vida. La fe no es un paso en la oscuridad. Dios, no sé, tengo fe. No, la fe no es así. La fe es un paso hecho con plena confianza en el que creó todo. El que te ama tanto para crearte, para rescatarte de tus pecados y para guiarte a Él. Okay. Un niño se sube a un árbol, pero no se puede bajar. ¿Qué hace? ¡Mami! ¡Papi! ¿Dónde están? ¡Ayúdame! ¡Papi! Sí, es natural. Y cuando llega su papá, ¿qué dice? Tu problema. Es tu problema. No mío. Bájate. Oh, ¿no puedes? Ok, chao. No, por supuesto no. Papá, salta, te agarro, confía en mí. Sí, salta, te agarro, sí. ¿Y por qué salta el niño? Sí, porque confía en su padre. Su padre le ha probado su fiabilidad vez tras vez. El niño sabe que su papá no solo puede agarrarlo, sino que sí va a hacerlo. Así es la fe cristiana. Así es la fe. Podemos confiar en Dios porque Él nos ha probado ser fiel todos los días, en todas sus obras. El desarrollo de nuestra fe nos lleva a alabar y confiar en Dios, junto con Habacuc. Y más, en los versículos 8 y 13 vemos con Habacuc el propósito de las obras de Dios. Dios no iba a realizar estos juicios solamente para mostrar su poder y para juzgar a los impíos. No, Dios los hizo para la salvación de su pueblo. Todo lo que Dios hace es para su gloria y la salvación de su pueblo. Recuerden, capítulo 2, versículo 14. Dice, porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Todo lo que Dios hace es para su gloria y la salvación de su pueblo. Versículo 8. El versículo 8 dice, ¿te enojaste, oh Señor, con los ríos? No. ¿Estuviste airado contra las corrientes? No. ¿Que cabalgaste tan enfurecido estabas contra el mar, que cabalgaste en tus caballos y montaste en tus carros victoriosos? Bueno, en el idioma original, en el hebreo, la palabra victoriosos, acá en carros victoriosos, la palabra es Yeshua, o en español, salvación. Tan enfurecido estabas contra el mar que cabalgaste en tus caballos y montaste en tus carros de salvación. Es el sentimiento acá. Esta palabra, Yeshua, viene de la misma raíz de la palabra Josué, que se dice en el griego
Jesús. Jesús significa Salvador. Este versículo deja claro que el Señor es la fuente de toda salvación. Pero, ¿de quién? ¿De qué salva a su pueblo? ¿De los ríos? No. ¿De las corrientes? No. ¿Del mar? No. Mis amigos que son parte de la clase de Nueva Vida, ellos saben bien la respuesta. ¿De qué somos salvos? Dios nos salvó de nuestros enemigos, del pecado, de Satanás, de la muerte. Porque sin Jesús, sin su salvación, estamos muertos en nuestros pecados. Y además, en versículo 13, saliste a liberar a tu pueblo, saliste a salvar a tu ungido. Vemos otra vez que salió Dios a liberar a su pueblo, a salvar, la salvación de Dios. Iglesia, Dios salva. Y sí, sabemos bien acá. Pero lo sabemos acá. Dios salva. Los israelitas no merecían la salvación de Dios, ni tampoco nosotros. Pero Dios rescata a todo el que invoque el nombre del Señor. Y más, ¿cómo cambió a Habacuc este conocimiento? Porque sí, este conocimiento cambió a Habacuc. Cambió su vida, cambió su mentalidad, la forma en que Habacuc vea a todas las cosas de la vida. Bueno, el domingo pasado, el pastor Arcadio predicó sobre la declaración de Habacuc 2:4. El justo vivirá por su fe. Habacuc 3:2. Señor, he sabido de tu fama, tus obras, Señor, me dejan pasmado. Versículo 16. Dice, al oírlo del juicio de Dios, al oírlo se estremecieron mis entrañas, a su voz me temblaron los labios, la carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas, pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Habacuc escuchó de las obras prometidas de Dios, las obras de juicio, obras de venganza, y él estaba lleno de temor. Y al pensar en lo que Dios ya había hecho en el pasado, sus fuerzas lo abandonaron. Pero no era el fin de la historia. Habría sido un poco confuso para nosotros si Habacuc hubiera terminado la profecía en el capítulo 2. Habríamos visto la promesa que el justo viviría por su fe, pero sin verla cumplida. Sin embargo, en esta canción del capítulo 3, vemos cómo parece cumplir lo que dice 2:4. El justo vivirá por su fe. Bueno, Habacuc confiaba que Dios juzgaría a los babilonios, que Dios cumpliría sus promesas. Pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Pero lo más increíble de su fe era que hubiera tanta alegría en medio de una situación insoportable. 17. Dice, aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor.
Me alegraré en Dios, mi libertador. Bueno, en un sentido actual, aunque todo para lo que hemos trabajado sea robado, aunque no haya nada de comer hoy ni mañana, aunque no haya esperanza de vivir un día más, aunque vayamos a morir, yo tendré fe en mi Señor. Y noten, esta fe no es una fe estoica. ¿Conocemos? Ok. Respetamos a Máximo Décimo Meridio. Bueno, el personaje representado por Russell Crowe en la película Gladiador. Su mentalidad era muy estoica. Dice, haré lo que tengo que hacer, pero no importa cuán difícil sea. Muy fuerte, ¿no? Muy macho. Una fe así. Dios, tengo fe. Confío en mi Señor. Pero Habacuc no es así. 18. Aún así, yo me regocijaré en el Señor. Me alegraré en Dios, mi libertador. La fe de Habacuc es una fe alegre. Más como, tengo fe. Confío en ti, Señor. No entiendo todo, Dios. Pero yo sé que tú tienes el control. Y que tú eres bueno con lágrimas y una sonrisa. ¿Cómo? Parece imposible. ¿Cómo? ¿Cómo describe Habacuc a Dios en versículo 18? Aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador, mi salvador. La salvación de Dios es la clave. Otra vez, ¿qué dice 2:4? El justo vivirá por su fe. Vivirá por su fe. Sí, recibimos la vida eterna mediante la fe en Jesucristo. Pero eso no es el fin. Vivimos y viviremos por esta fe. El justo vivirá por su fe. Sí, creemos que Dios tenía el poder y el amor para rescatarnos de su juicio, pero ¿por qué es tan difícil creer que Él puede y quiere sostenernos en las pruebas y peligros de la vida hoy día? ¿Por qué es tan difícil? Creyentes, ¿usaron esta fe solo en el momento de la salvación? ¿O viven todos los días confiando en el propósito de Dios, en el poder de Dios, en el amor de Dios? Están buscando sabiduría y fuerza en la palabra de Dios, no solo durante el servicio los domingos, sino todos los días. La fe no es una acción única para nuestra salvación, sino una forma de vida. El justo vivirá por su fe. La fe no es una acción única para nuestra salvación, sino una forma de vida. Y más, a ustedes acá que todavía no son creyentes, quizás tú tienes un interés en lo que he dicho hoy. Quizás estás pensando en este cristianismo. Por favor, no esperes. Te estás enfrentando al juicio de Dios. Y ya tienes solo dos opciones. Confiar en tu propia fuerza, resistiendo el Señor, Dios Todopoderoso, o poner tu confianza
toda tu fe en el Señor Dios Todopoderoso, el quien tiene el poder de rescatarte de su juicio. Romanos 5. Dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo se enfrentó a juicio, el castigo de Dios por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios, como Habacuc, por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Amigo, ¿te quieres regocijar como Habacuc en la vida, en la seguridad de la vida eterna con Dios? La Biblia dice que hoy es el día de la salvación. Y más, ¿qué te parece esta vida de salvación? ¿Es diferente? Esta vida rescatada. 19, versículo 19. Dice, el Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. ¿Te va Dios a quitar todos los desafíos y las pruebas de la vida? No, pero sí ha prometido darte su fuerza. El Señor omnipotente es mi fuerza. Ha prometido darte su fuerza a fin de que puedas caminar por esta vida con confianza, con libertad, con seguridad. Cristianos, en el Salmo 51, David le pidió a Dios que le restituyera el gozo de su salvación, que lo sostuviera con un espíritu de poder. ¿Tú has perdido el gozo de la salvación? Sí, estás viviendo la vida, pero ¿estás disfrutándola? ¿Necesitas que el gozo de tu salvación te sea restaurado? Habla con Dios hoy. Hay personas aquí dispuestas a hablar contigo, a darte consejo bíblico. Por favor, habla con ellos. Y si hay alguien acá que no conoce a Jesucristo como Salvador, que nunca ha experimentado la salvación de Dios y la vida de propósito y seguridad que Él ofrece, hoy es el día de la salvación. Ven, habla con el pastor, con un amigo, con un cristiano para aprender más de esta vida, para recibir este regalo de Dios. Hay personas aquí dispuestas a hablar contigo, a darte consejo bíblico. Por favor, habla con ellos. Iglesia, oremos.